ustedes saben que por cosas ambientales, para proteger el ambiente, por la contaminación que produce el mercurio, pues se están dejando de utilizar. Es más, ya no debería existir, pero todavía ustedes los van a ver. Son muy buenos termómetros, eso sí, pero pues en este caso por la contaminación que pueden generar, ya no se deberían utilizar. Entonces tenemos termómetros, estos digitales, ¿no? Estos infrarrojos, y estos, en este caso para el oído o para la frente, ¿no? Son los termómetros que tenemos actualmente. ¿Qué más? Ajá. La temperatura óptica. La temperatura óptica va a depender mucho del dispositivo. Si tenemos un dispositivo de buena calidad, ¿no es cierto? Probablemente es el que más se va a acercar a la temperatura central. En este caso es que lo podríamos comparar, por ejemplo, con la temperatura rectal. Pero precisamente como se utilizan dispositivos de diferente fabricación, de diferente calidad, las veces que se ha tratado de comparar la temperatura rectal con la temperatura óptica, pues han dado resultados contradictorios, ¿no? Entonces, en algunos lugares todavía no se recomienda la temperatura óptica como para tomar decisiones clínicas, como por ejemplo hospitalizar, o empezar algún tratamiento, ¿no? Entonces, ojo con esto en cuanto a la temperatura óptica. ¿Qué cosa va a medir? La temperatura óptica va a medir pues el calor producido por el tímpano. Y finalmente la temperatura frontal. La temperatura frontal son termómetros infrarrojos, pueden ser de contacto o no, ¿no? Y van a medir el calor producido por las arterias temporales. Acá en la región temporal, por donde decimos las sienes, ¿no es cierto? Tenemos pues las arterias temporales. Ese calorcito es lo que vamos a buscar acá en las arterias temporales. Ojo, puede variar por la sudoración o cambios vasculares, igual que la temperatura óptica. También en algunos lugares no se recomienda utilizarlo como para tomar decisiones clínicas, ¿no? Entonces, las recomendaciones en cuanto al uso de los termómetros son, digamos, disparejas, ¿no? En unos lugares se recomienda una cosa, en otros lugares otra, pero algunas cositas, por ejemplo, la temperatura rectal va a ser más utilizada en los niños más pequeños, ¿ya? En especial en los menores de 2 años, pero fíjense acá, hasta menores de 4 años va a ser una buena medida de la temperatura. La guía NICE, que es una guía inglesa, este, hace estas recomendaciones. Dice que la temperatura axilar electrónica, ¿no es cierto? Ya no con termómetros de mercurio, en este caso con esos termómetros electrónicos, va a ser la de elección en los menores de 4 semanas, o sea, en los neonatos. Después, ¿no es cierto? Hasta los 5 años puede ser la temperatura axilar o la temperatura óptica. No influye mucho qué aparato estemos utilizando. Nosotros utilizamos muchos aparatos que no son de calidad, pero consideran la temperatura óptica hasta los 5 años como un método fácil, rápido y estos patrones de la fiebre. Esto es una exploración de los adultos, lo vamos a pasar. Fíjense, acá tenemos fiebre continua, fiebre intermitente, fiebre remitente, fiebre ondulante y fiebre recurrente. Entonces, algunos patrones, ¿no?, de la fiebre. Gracias a esto podríamos sospechar más o menos de qué cosa se trata, sí. Pero si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que vemos acá es que la temperatura nunca está en un solo valor, ¿no? Va fluctuando, puede ir fluctuando en varios días, en el mismo día, ¿no? Y eso es lo que da estos patrones. Gracias a estos patrones podríamos, ¿no es cierto?, deducir más o menos de qué cuadro se trate. Pero esto es más válido para adultos, ojo, ¿ya? Muy bien, sobre la homeostasis de la temperatura, ya hemos dicho de que la temperatura mediado está controlado a nivel del sistema nervioso central.
en el centro termorregulador del hipotálamo. Entonces, gracias a esto, ¿no es cierto?, se va a producir un equilibrio en la temperatura. Y ese equilibrio, o sea, esto aumenta la calor y esto disminuye la calor. Entonces, ¿quiénes producen calor? ¿No es cierto? La actividad metabólica del músculo y el hígado van a producir calor. ¿Y quiénes van a disipar, hacer que se pierda calor? Fundamentalmente, piel, pulmones. Ahora, este termorregulador en el hipotálamo va a funcionar mejor cuando las temperaturas de ambiente están pues entre ciertos valores, ¿no? Digamos normales. Cuando, por ejemplo, tenemos temperaturas superiores, altas, ¿no?, como está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en Lima, en otros lugares, pues podemos tener esos golpes de calor, un aumento, ¿no es cierto?, de la temperatura de origen central, donde el calor no es, mejor dicho, el cuerpo no es capaz de controlar la temperatura, de disipar el calor, ¿no? Esto como para que lo revisen, la patogenia de la fiebre. En todo caso, fíjense, la mayoría de las veces pueden ser múltiples agentes. Ya hemos visto de que hay varias causas de fiebre, pero fíjense, los agentes microbianos, ¿no es cierto?, van a hacer que células como los macrófagos, las células endoteliales, las células del sistema retículo endotelial, que ahora le llamamos sistema mononuclear fagocítico, pues que la liberación de citoquinas pirogénicas, que van a finalmente llegar al hipotálamo, ¿no? Y va a producir prostaglandina E2, eso va a hacer que aumente la temperatura fijada en el termostato. Ah, esto funciona más o menos como pasa en los automóviles, en las máquinas, ¿no? Un aparatito que controla la temperatura. En este caso, igual, a nivel del hipotálamo hay ¿no es cierto?, este centro regulador de la temperatura, pues va a fijar la temperatura. Entonces, por ejemplo, en condiciones normales, a decir, ya vamos a trabajar a 36.5 a 37 grados, digamos, ¿no? Pero por este estímulo de las prostaglandinas, en este caso la prostaglandina E2, va a hacer que este termostato pues ya no esté en 36.5, sino de pronto suba a 38, digamos, ¿ya? Y entonces todo el organismo se va a poner a trabajar para llegar a esa temperatura. Estábamos a 36.5 y entonces por este estímulo, pues el organismo va a comenzar a trabajar a una temperatura mayor, que en este caso va a ser, por ejemplo, 38 grados centígrados. Para eso, ¿no es cierto?, se van a producir, por ejemplo, dos cosas importantes. Uno, va a disminuir la pérdida de calor, ¿sí? Y segundo, va a producir más calor, con la intención de llegar a esa nueva temperatura, en este caso fijada por el hipotálamo, generando de esa forma fiebre. ¿Ok? Ah, Como les decía, esas citoquinas pirógenas, como el 1, 6, factor de necrosis tumoral, van a actuar acá en el hipotálamo. En el hipotálamo, gracias a las ciclooxigenasas, se va a producir una gran cantidad de prostaglandina E2. Eso hace que aumente la temperatura en este centro termorregulador. Y enseguida el organismo se pone a trabajar para alcanzar a una temperatura mayor. Si estábamos a 36, 37 grados, pues ahora tenemos que trabajar a 38. Y entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que va a disminuir la pérdida de calor, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, va a haber contracción de los vasos sanguíneos. Y eso es algo que, por ejemplo, nos van a decir los papás, ¿no? Por ejemplo, nos van a decir, está con fiebre, pero sus manos, sus pies están helados, están fríos. ¿Por qué? Porque el organismo entiende de que la temperatura central tiene que aumentar, ¿no es cierto? Y parte de eso es que se van a producir vasoconstricción y por eso van a tener manos, pies fríos, ¿no? Por otro lado, no solamente se va a disminuir la pérdida de calor, sino que va a haber aumento en la generación de calor, en este caso por termogénesis de los adipocitos pardos
o por espasmo muscular, lo que vemos como escalofríos, ¿no? Va a haber espasmo muscular y eso va a hacer que se aumente la generación de calor, haciendo que la temperatura, si estábamos acá, pues se eleve, ¿no? A esa nueva temperatura fijada, en este caso, a nivel del hipotálamo. Entonces, en esta primera fase, si podemos entenderlo así, por fases, en la primera fase de la fiebre, pues se van a generar estas cosas, ¿no? A un aumento, o mejor dicho, una disminución en la pérdida de calor, un aumento en la generación de calor, haciendo que la temperatura llegue a la nueva temperatura fijada por el hipotálamo. Entonces, fíjense qué cosas va a haber. Este, Vamos a buscar un ambiente más cálido. O sea, estamos tratando de llegar a una temperatura mayor, ¿no es cierto? Es lo que se ha ordenado en el hipotálamo. Entonces vamos a buscar un ambiente más cálido, nos vamos a abrigar, nos vamos a acurrucar en la cama o beber líquidos calientes, ¿no? Una, parece contradictorio, pero así es, ¿no? Así es. Entonces, esta es la primera fase de la fiebre. En una segunda fase de la fiebre, la producción de calor y la pérdida de calor están equilibrados. El paciente ya llegó a esa temperatura, ¿no es cierto? A esa nueva temperatura. El paciente se ve, ¿cómo se llama? Se le ve enrojecido, sonrosado. Significa que la fiebre ha alcanzado a su punto máximo, ¿no? Y hemos llegado a esa nueva temperatura que se ha fijado a nivel del hipotálamo. Y en la fase 3 va a ocurrir, ¿no es cierto? Digamos, la disminución, va a ceder esa fiebre, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener todo lo contrario. Entonces, ya también se va a producir dilatación de los vasos sanguíneos, incremento de la transpiración, entonces, dilatación de los vasos sanguíneos, esto va a producir pérdida de calor, aumento de la liberación de calor, aumento de la transpiración. Vamos a tener un paciente que se llama, con la piel sudorosa, ¿no? Entonces, en este caso va a disminuir la temperatura que inicialmente subió, va a empezar a bajar. Entonces, esta va a ser la tercera fase de la fiebre fisiopatológicamente. Algunos datos sobre la temperatura corporal normal. Fíjense, esa temperatura normal media de 37 grados centígrados, que es lo clásico, digamos, está en base a estudios del siglo XIX, ¿no? Acá hay algunos estudios un poquito más recientes, ¿no? La temperatura superior normal oral, 37.2, por la mañana, 37.7 grados centígrados en general, esto en adultos jóvenes. Influye, fíjense, la edad, la hora del día, el nivel de actividad y después de la adolescencia, el ciclo menstrual, ¿no? Por lo general, los lactantes y niños van a tener temperaturas más altas, ¿ya? En eso influye, por ejemplo, mayor superficie corporal en relación a su peso y una mayor tasa metabólica. Eso vamos a ver muy frecuentemente, ¿no? Los niños o los niños pequeños no necesitan mucho abrigo, eso lo vamos a ver. A veces en la época de frío nosotros los adultos estamos bien abrigados, pero los niños o las personas más jóvenes pues, van a necesitar, como que necesitan menos abrigo. Y esta es la explicación, ¿no? Algunos otros datos, esto lo vamos a ver enseguida. Por lo general, las temperaturas más bajas las vamos a ver en la mañana y las temperaturas más altas en la tarde, tanto en el paciente o enfermo como en un niño completamente sano. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, la variación diaria puede llegar hasta 1 grado centígrado, pero ¿ya? Fíjense acá. Este es un paciente completamente sano. Y temperaturas más bajas van a estar más o menos en las primeras horas de la mañana. ¿Sí?
y sus temperaturas más altas van a estar más o menos en la tarde, fíjense, entre las 2 a 6 de la tarde. En ese momento van a tener las temperaturas más altas. Usted también es de un paciente que está enfermo, está con temperaturas por encima de 38, pero puede tener temperaturas más bajas, ¿ya? Temperaturas más bajas, igual en las primeras horas de la mañana y sus temperaturas más altas en las últimas horas de la tarde, ¿no? Entonces, tanto fisiológicamente como cuando hay enfermedad, pues las temperaturas más altas por lo general se van a dar en las primeras horas de la mañana y las más bajas y las temperaturas más altas en las últimas horas de la tarde, ¿no? Eso más o menos no es una regla absoluta, ¿no? Pero tienen esa tendencia. Esto como para entender qué cosa es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo normal? Cuando hay una temperatura normal, no hay fiebre, no hay nada, todo está normal. Cuando hay fiebre y cuando hay hipertermia, ¿ok? A ver, cuando estamos con un paciente que está con una temperatura normal, ¿no es cierto? Fíjense, este, esto que vemos acá es la temperatura corporal y esta es la temperatura que va a estar fijada por el centro termorregulador en el hipotálamo. Entonces, tengo acá un paciente que el hipotálamo nos dice que va a trabajar a 37 grados y efectivamente la temperatura corporal es de 37 grados. ¿Qué quiere decir? Este paciente está eutérmico, está con una temperatura normal. ¿Y quién controla esa temperatura? El centro hipotalámico o el centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Vemos acá un paciente con fiebre. En el paciente con fiebre, su centro termorregulador estaba acá, pero en la primera fase, ¿no es cierto? Hasta la segunda fase de la temperatura, de la fiebre, pues esta temperatura va a subir, ¿no? En el centro termorregulador. Y ya hemos visto que se echa a trabajar todo el organismo y va a comenzar a aumentar la temperatura corporal hasta llegar a ese nivel. Entonces tengo un paciente con fiebre, en el que la temperatura se ha elevado, pero igual controlado por el centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Entonces, en el caso de la fiebre, va a haber una temperatura corporal elevada con un punto de ajuste hipotalámico elevado. ¿Ok? Entonces, hay congruencia entre lo que fija, en este caso, el hipotálamo y la temperatura corporal. ¿Ok? Y finalmente, acá tenemos un paciente con hipertermia, ¿no? Hipertermia. En este caso, pues la temperatura fijada por el hipotálamo no se ha modificado, pero la temperatura corporal está pues súper elevada acá, ¿no? La temperatura corporal está súper elevada. Entonces hay una elevación de la temperatura corporal, pero sin intervención, sin control del centro termorregulador. La temperatura comienza a subir sin control. Y en ese caso estamos frente a una hipertermia. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos un paciente con fiebre, ¿no es cierto? ¿Cuándo se deben solicitar exámenes auxiliares? Esa es la otra pregunta importante. Y estas son algunas recomendaciones, ¿no? Fíjense, en lactantes menores de 3 meses, ya hemos dicho que son un grupo especial, nos va a preocupar una temperatura rectal mayor de 38 grados centígrados. Fíjense, basta que tenga fiebre, ese paciente es un paciente de riesgo. Es cierto que la mayor parte de estos niños van a tener infecciones banales, comunes y corrientes, pero por su grupo etario, entonces hay que ser un poquito más cautelosos. Entonces, si tenemos una temperatura rectal
que en este caso va a ser la mejor relacionada con la temperatura central. Si está por encima o igual de 38, pues ese paciente necesita exámenes auxiliares. En niños entre los 3 y 36 meses, o sea, menores de 3 años, que por lo general, ¿no es cierto? Que por lo general todavía no contienen esfínteres o están en ese proceso, ¿ya? La fiebre puede ser importante si es que tenemos una temperatura rectal mayor, que está entre 38 y 39 grados centígrados, ¿ya? Entre 38 y 39 grados centígrados, y puede ser preocupante si esta temperatura rectal está a más de 39 grados centígrados y no hay foco de infección, ¿ya? No hay foco de infección, no podemos determinar con el examen que hagamos, pues, el foco de infección. Y en niños mayores y adultos, ¿ya? Vamos a hablar de fiebre cuando la temperatura oral, por ejemplo, ¿ya? Está por encima de 38, 37.5 y entre 37.8 y 39.4, y va a ser más preocupante si es que está por encima de 39.5. ¿Ok? Entonces, en estos casos podríamos solicitar exámenes auxiliares. ¿Ok? A ver, John Leiva. ¿Qué exámenes le solicitarías a un lactante menor de 3 meses? Doctor, buenas tardes. A ver, John, tienes un lactante menor de 3 meses, tiene menos de 90 días y está con fiebre. ¿Qué exámenes le solicitarías, John? Hemograma, tal vez, doctor. Ya, un hemograma, estaría bien. Ya, ¿qué más? Lactantes de fase aguda, ¿qué le pedirías? PCR procalcitonia, doctor. Ya, muy bien. ¿Tú eres? Britney Yuska, doctor. Muy bien, Britney. Entonces le vas a pedir PCR procalcitonia, ¿sí? Sí, doctor. ¿Qué más le pedirías a un lactante menor de 3 meses, Britney? BCG también, doctor, podría ser. BCG no tiene mucho rendimiento. Esto lo vamos a pensar. ¿Ya? Un lactante de fase aguda, sí, pero poco específico, poco sensible. ¿Qué más le pedirías así importante? Considerando que no hayas encontrado el foco. Porque si sabes cuál es el foco, ya veremos a ver qué conducta tomamos, ¿no? Pero Hemocultivo, doctor, tal vez. podría considerar, dependiendo de su estado general, ¿no? Si no luce muy bien, ya un hemocultivo. ¿Qué más? Urocultivo también, Doctor, doctor. Un examen de orina, ¿no? Y Ujú. probablemente un urocultivo, ¿ya? Muy bien. Te escucho. ¿Quién me estaba? doctor, disculpe, no sé si es que también se le podría pedir, se le podría realizar una punción lumbar, teniendo en cuenta su edad, ¿no? Podríamos pensar tal vez en una sepsis. Ya. ¿Usted Le vas a hacer, le podría vas a hacer hacer una radiografía de tórax? bueno, ¿no? Si tienes síntomas respiratorios, tú estás pensando que hay un foco neumónico, o una causa respiratoria, sí, pues, una radiografía, ¿ya? Pero le vas a hacer punción lumbar para descartar meningoencefalitis, no para descartar sepsis, ¿no es cierto? Ya, sí, sí, correcto. Perfecto, ya, está bien. A ver, tú eres Paola Sulcopuma, doctor. Paola. Allá. A ver, Paola. A un niño entre los 3 y 36 meses, ¿qué le diría? A ver.
tiene más de 39, Eh, tiene más de 39 grados y y todavía no encuentras el foco. ¿Qué exámenes le pedirías? A ver, Paola. bueno, los exámenes, doctor, que ya tendrán mis compañeros, no sé qué examen más. Ya, pero a ver, ¿qué le vas a pedir? No No tiene. me elegiría, pues hemograma, podría ser urocultivo, ¿no? Pensando, PCR también, ¿no? Ya. Hemograma PCR. Si tienes procalcitonina, le pides procalcitonina. Y un examen de orina. Fíjense, todavía son niños que no contienen esfínteres, ¿no? Entonces, ah, no sé si bueno o malo, pero por el uso de antibióticos, a veces sin razón, y por las vacunas, ¿no? Las enfermedades bacterianas invasivas o enfermedades bacterianas severas, pues han disminuido. Y todo eso ha sido reemplazado, o buena parte de esto ha sido reemplazado por infecciones urinarias. Entonces, uno de los principales motivos por los que hacen fiebre los niños, ¿no? Y en especial las niñas, cuando están por encima del año, pues es infección urinaria. Entonces, le vamos a pedir un examen completo de orina. Urocultivo será el siguiente paso. Primero, un examen completo de orina, ¿no? Examen completo de orina. ¿Ok? Muy bien. A ver, Shirley Paucar, ¿está? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Shirley? Muy bien. Y en el examen de orina, ¿qué cosa verías, Shirley? En un examen de orina, en la tira reactiva, puedes ver unas 11 resultados. Y en el sedimento vas a ver como unos 8 a 10 resultados. O sea, tienes como 20 resultados que interpretar. ¿Cuáles de esos te van a servir? Shirley. A ver. Sheila Pérez. Tienes como 20 resultados en el examen de orina, toda una página. De esos, ¿cuáles te van a servir? De las esterasas leucocitarias. Ya. Uno, la esterasa leucocitaria. Dos, Los biocitos, doctor. ya. ¿Qué más? Y hematuria, doctor. Mm, Que haya o no haya hematuria, no te va a decir infección urinaria o no te va a hablar de una infección. Te va a hablar de sangrado, ¿no es cierto? Ya, podría. ¿Qué más? La densidad en la que se encuentra la orina, el color. La densidad. La densidad es importante, especialmente en los lactantes. En esos niños menores de 90 días, la densidad es importante. Podemos tener pacientes con orinas diluidas y en los que el recuento leucocitario, para que lo considere como positivo, ¿no es cierto?, o como sugestivo de infección urinaria, va a ser menor. Entonces, la densidad urinaria mínima, ¿no es cierto?, como para que yo diga, esta es una orina bien concentrada, es de 1015. Ojo con eso.
Entonces, si tiene más de 1015, va a ser más fácil de ver ese resultado. Si tiene menos de 1015, entonces podríamos considerar incluso recuentos leucocitarios un poquito menores para considerarlo patológico. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué más? ¿Qué más verías en el examen de orina? O el pH de la orina. Nitritos. Los nitritos son importantes. El pH puede o no ayudar, ¿ya? Pero también está dentro de los valores. ¿Algo más? En el sedimento, lo más importante. Miguel Ángel, ¿está? Sí, doctor, presente. Buenas tardes. A ver, ¿qué tal, Miguel Ángel? A ver, Miguel Ángel. En el sedimento urinario, ¿de qué cosa nos estamos olvidando? ¿Qué cosa no nos han dicho vuestros otros compañeros? Le menciono leucocitos, doctor. Sí. Leucocitos. Está bien. ¿Ya? La cantidad de leucocitos. ¿Y qué más? Nitritos sí dijo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver, leucocitos, nitritos. Estamos hablando del sedimento urinario. Ahí no entran los nitritos. Leucocitos. Mm, a ver. La presencia de bacterias. Entonces, puede ser con tinción o sin tinción. ¿Ya? Entonces, la presencia de bacterias. Entonces, me dirá bacterias una cruz, bacterias dos cruces, bacterias tres cruces. O si le hacen un gram, me pueden decir que en el gram hay un bacilo gram negativo. ¿Ya? Eso me va a ayudar más. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más, Miguel Ángel? Podría ser, doctor, los cristales, tal vez, doctor. Pero los cristales no te van a decir nada. Pero, ¿Ya? Los cristales me pueden dar a entender, pues, y está mi paciente, ¿no? Podría relacionarlo con eso. Las células epiteliales, para ver qué tan buena es esa muestra, ¿no? Si las células epiteliales son abundantes, pues esa muestra habría que repetirla. ¿Ya? Muy bien. A ver, beneficios y daños de la fiebre. Puede ser beneficiosa o perjudicial, dice, ¿no? A ver, mejor acá. Fíjense, algunos beneficios potenciales de la fiebre. La fiebre tiene algunos beneficios y está bien estudiado eso, ¿no? Fíjense, puede retrasar el crecimiento y reproducción de algunas bacterias y virus, ¿ya? Quizás relacionado con la disminución del hierro sérico, puede mejorar la función inmunológica a temperaturas elevadas, pero, a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. También puede haber posibles daños, fíjense. El paciente puede incomodar al paciente, definitivamente. Puede aumentar la tasa metabólica, el consumo de oxígeno, la producción de CO2 y la demanda del sistema cardiovascular y pulmonar. Esto último va a ser importante, ¿no es cierto? O puede ser importante en un paciente con una enfermedad crítica, ¿no? En el paciente normal, esto último, este aumento de la tasa metabólica y todo eso, pues no tiene mayor importancia, no tiene repercusión clínica, pero eso sí puede afectar al paciente en condición crítica. Por eso es que en el niño está con una enfermedad crítica, pues tratamos de mantenerlo con la temperatura normal, ¿ya? No así en un niño que no tiene esa condición, que va a ser la mayoría.
Por último, no hay evidencia que sugiera que una fiebre mayor de 40 grados centígrados produzca daño cerebral, ¿ya? Siempre y cuando estemos hablando de fiebre, no de hipertermia. La hipertermia, por lo general, va a tener temperaturas por encima de 41, imagínense. Ahora, siendo estrictos, fíjense, en esta revisión he encontrado potenciales complicaciones de la fiebre. Uno, la deshidratación. ¿Por qué? Porque hay aumento de pérdidas insensibles. Las convulsiones, ya les he dicho que hasta un 5% de los niños, ¿no es cierto?, completamente sanos, pueden, o van a estar susceptibles, relacionado precisamente con una temperatura X, sino más bien con ese aumento súbito, rápido de la temperatura. Y por eso es que las convulsiones febriles por lo general se presentan en el primer día de enfermedad. Cuando los papás todavía no se han enterado que el niño estaba enfermo, hasta la primera manifestación de la enfermedad va a ser una convulsión febril y después recién nos damos cuenta que el niño comenzó con una diarrea o está haciendo un cuadro respiratorio viral, ¿no? Otra cosa que puede haber en los niños es delirio, ¿no? En especial en los niños mayores de 6 años. Ya, un niño mayor de 6 años ya no va a presentar convulsión febril, pero puede presentar delirio, alucinaciones, comienza de pronto a ver cosas, ¿no? Y comienza a ver que está viendo que ve, no sé, insectos en el techo, una cosa así, o alucinaciones, ¿no? O comienza a delirar, comienza a hablar, ¿no? Entonces, esa puede ser otra complicación de la fiebre, que no tiene mayor importancia, felizmente. Y por último, en algunos trabajos he encontrado de que puede haber herpes labial o recurrencia de ese herpes simple, latente, ¿no? Por último, ¿qué cosa es hipertermia? ¿No es cierto? Hemos estado hablando sobre fiebre. Hipertermia va a ser una elevación de la temperatura sin cambio en el centro termorregulador del hipotálamo. Ya lo hemos dicho. En este caso hay una falla de la homeostasis, donde la producción de calor va a ser mayor que la disipación de calor, ¿no? Y no responde a antipiréticos, esa es una cosa importante. Me acuerdo durante la pandemia hemos tenido un paciente que hizo hipertermia, y no, de verdad que no responden a los antipiréticos. Una de las causas va a ser el calor ambiental, ¿no? Ese calor excesivo, ¿no? Y el otro va a ser el uso de fármacos como anestésicos, anticolinérgicos. Fíjense algunas manifestaciones clínicas: piel seca y caliente, disfunción del sistema nervioso central desde delirio hasta coma, y la hipertermia lamentablemente puede ser fatal, ¿no? Y rápidamente. Y por lo general vamos a tener efectos fisiológicos adversos con temperaturas mayores a 41 grados centígrados. En cuanto a la evaluación de la fiebre es un signo de enfermedad, hay que evaluar la causa, en especial si el niño luce enfermo, la fiebre persiste, ¿no? La respuesta a un antipirético no ayuda a distinguir la infección bacteriana de la viral. Cuando estamos frente a un paciente con fiebre y estamos pensando que la causa es infecciosa, entonces uno de nuestros principales dilemas es saber si es viral o es bacteriano, que van a ser las más importantes, ¿no es cierto? Pero la respuesta al antipirético, a un medicamento tipo paracetamol, ibuprofeno, metamizol o cualquiera otro, pues no me va a decir si la infección frente a la cual estoy es viral o es bacteriana. Ahora, es importante que el niño con fiebre, pues no solamente presenta fiebre, ¿no? Puede presentar otros signos y síntomas que nos van a ayudar, ¿no? Por lo menos a estar seguros de que o más seguros de que sea una causa infecciosa. Y finalmente, ¿cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el foco, como decimos? Ahora, los niños con enfermedad de fondo, o sea, digamos, pacientes hematológicos, oncológicos, o con una enfermedad reumatológica, por ejemplo, la fiebre puede ser un signo más grave. O sea, es un niño que ya de fondo tiene algo
Entonces, el hecho de que presente fiebre puede hacer que este niño tenga una enfermedad grave o potencialmente mortal. En cuanto al manejo de la fiebre, fíjense, el objetivo no es tener una temperatura normal, ¿ya? De hecho, si yo tengo un paciente que tiene algún proceso infeccioso y mientras dure ese proceso infeccioso, su temperatura probablemente no esté en su temperatura habitual, normal, cuando estaba sano, sino va a estar un poquito por encima de, ¿ya? Y de esa temperatura incluso, por momentos, vamos a tener pues los picos febriles en los que se va a producir toda esa fase 1, fase 2, fase 3 de la temperatura y luego vuelve a bajar, ¿no es cierto? Entonces, el principal objetivo, y eso está reconocido por la mayoría de las guías, es que el manejo de la fiebre va a ser para mejorar la comodidad del niño, para mejorar ese disconfort que pueda generar la fiebre. Entonces, otro punto importante es reconocer que la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es una manifestación de, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, respecto a los antipiréticos, lo que van a hacer es restaurar el punto de ajuste termorregulador a la normalidad. Entonces, eso que decía la prostaglandina E2, en este caso los antipiréticos van a precisamente inhibir a la ciclooxigenasa para que no se siga produciendo prostaglandinas y de esa forma restaurar el punto de ajuste hipotalâmico, ¿no? No se debe utilizar aspirina. Ahí está. A ver, Anet Pinelo, ¿está? Sí, doctor. A ver, Anet, ¿por qué crees que no se debe usar aspirina? La verdad no estoy segura, doctor. Ajá. ¿Qué es la aspirina? A ver, Anet, algo más sencillo. Es un antiagregante plaquetario, doctor. Ya. La aspirina, ¿no es cierto? Es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio y también antiagregante plaquetario. ¿Sí? Pero en este caso lo vamos a considerar como un antiinflamatorio no esteroideo, ¿ya? De los clásicos, de los antiguos. Pero está relacionado con... A ver, Harold, ¿qué puede producir la aspirina? ¿Por qué en pediatría no usamos aspirina? Harold, Doctor, sí, doctor, buenas tardes. ¿qué tal, Harold? Te escucho. Por su acción aislante, o, bueno, hay patologías asociadas a la administración de aspirina. Veníamos hablando de... ¿En las úlceras? Más específico, Harold, no. Tienen que ser así. Pienso Tienen que ir al grano, no le den vueltas al asunto. ¿Por qué no usamos... síndrome de Reyes. Posibilidad de síndrome de Reyes. Ya está. ¿Y qué es el síndrome de Reyes? Síndrome que causa daño cerebral. La afección provocada por la inflamación de tanto cerebro y hígado. El daño hepático. Ya. Ya. Entonces, acuérdense del síndrome de Reyes. ¿Ya? Hace ya buenos años hemos dejado de utilizar en pediatría la aspirina. Entonces, la aspirina ¿más qué? A ver, Harold, puede producir síndrome de Reyes.
Harold, Disculpe, doctor. te pregunto, ¿aspirina más qué? ¿Más qué otro factor? ¿Más qué cosa puede producir síndrome de Reye? Ah, mm, no sabría decirle, doctor. Ya. A ver, Iván. Iván Puma. ¿Está? Presente, doctor. A ver, Iván. Más con la gripe, doctor, ¿también estaría relacionado? A ver. La aspirina con la gripe, doctor, ¿sería relacionado para Ya. producir síndrome de Reye? Ya. Entonces, infecciones virales, ¿sí? En especial varicela más aspirina pueden terminar generando un síndrome de Reye. Por eso es que actualmente no se utiliza la aspirina. Aspirina tiene efecto analgésico regular, sí. Puede ser antiinflamatorio también. Es un muy buen antiinflamatorio. Pero precisamente por ese riesgo, por el riesgo de producirse síndrome de Reye, no se debe utilizar en niños. ¿Ok? Actualmente utilizamos aspirina para Kawasaki y no sé, creo que no hay más. Son casos muy raros en los que necesitamos utilizar aspirina. ¿No? Los antipiréticos no disminuyen la mortalidad o la mortalidad, no previenen la recurrencia de las convulsiones febriles, mejora el malestar y la disminución de la pérdida insensible de agua, lo que puede reducir el riesgo de deshidratación, eso sí, ¿no? Ahora, los antipiréticos, por lo general, también tienen efecto analgésico. Entonces, no necesito darle dos medicamentos. Los antipiréticos, tipo paracetamol, tipo ibuprofeno, incluso tipo metamizol, pues también al mismo tiempo que son antipiréticos, ¿no es cierto? Son analgésicos. ¿Ya? A ver, Yeser. ¿Está Yeser, no? Yeser. Guillermo Rosas. Presente, doctor. ¿Qué tal, Guillermo? Entonces, tenemos paracetamol y tenemos ibuprofeno. Vamos a hacer una comparación entre paracetamol e ibuprofeno. Acá tienes algunas características del paracetamol y acá algunas características del ibuprofeno. ¿Ya? Fíjate, en el caso del paracetamol es analgésico y antipirético. En el caso del ibuprofeno es analgésico, es antipirético, pero además es antiinflamatorio no esteroideo. ¿No? Una principal diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno es que el paracetamol tiene solamente acción central, solamente va a inhibir la ciclooxigenasa a nivel central. En cambio, el ibuprofeno va a tener, ¿qué se llama? Acción central y periférica. Va a inhibir la ciclooxigenasa, pero también cataliza prostaglandinas en forma periférica. El paracetamol tiene absorción oral y rectal. El ibuprofeno, básicamente oral, ¿ya? Rectal yo no he visto trabajos, ¿ya? El paracetamol tiene metabolismo hepático y excreción renal. El ibuprofeno igual tiene metabolismo hepático, excreción renal. La dosis terapéutica del paracetamol es de 10 a 15 miligramos kilo día cada 6 horas y del ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilo
cada 6, cada 8 horas, pero estos son condicionales, o sea, los puedo repetir después de 4 o 6 horas si es que es necesario, o cada 6, cada 8 horas en el caso del ibuprofeno si es que es necesario. Entre los efectos adversos puede haber alergia por paracetamol, que es raro. Puede haber exacerbación de asma, también que es raro. Dentro de los efectos adversos importantes del ibuprofeno, tiene un efecto antiagregante, sí, puede ser. Y puede producir sangrado gastrointestinal también, aunque el paracetamol como el ibuprofeno son medicamentos bastante seguros. El paracetamol, una de las cosas que puede producir por sobredosis es hepatotoxicidad, y en el caso del ibuprofeno puede producir problemas sistema nervioso central, puede producir falla renal, hipotensión, hepatotoxicidad. A ver, estamos con Guillermo. Si tienes un paciente con una hepatitis, por ejemplo, y está haciendo fiebre, de estos, Guillermo, el ibuprofeno, pero también tiene metabolismo hepático. Tambor le empeoraríamos. En cambio, con el ibuprofeno, sería menos, no sé. Va a ser los antipiréticos, como en este caso paracetamol o ibuprofeno, pues lo vamos a utilizar cuando sea necesario, ¿ya? No a horario, nunca a horario. Por eso su dosis es por dosis, lo vamos a utilizar cuando sea necesario, cuando lo consideremos necesario. Y en este caso, la elección va a ser un poquito complicada, pero sabemos que uno de los medicamentos más hepatotóxicos va a ser el paracetamol, ¿ya? Uno de los medicamentos más hepatotóxicos va a ser el paracetamol. El ibuprofeno va a ser mucho menos hepatotóxico. Entonces, en ese caso, tenemos que escoger por ibuprofeno. ¿Ok? ¿Qué otros antiinflamatorios no esteroideos conoces, Guillermo? Guillermo. Es podría ser el ketorolaco, Ya, otro. diclofenaco, Ya, uno más. ketoprofeno. Ya. ¿Está bien? Entonces, esos son algunos, ¿no? Naproxeno, no sé, ¿qué más? Diclofenaco, ibuprofeno. Bueno, ketorolaco, ketoprofeno, ya está bien. Entonces, algunos otros antiinflamatorios que también tienen efecto antipirético, pero en el caso de niños se tiene más experiencia con paracetamol, con ibuprofeno, tiene buenos resultados, no tendríamos por qué utilizar otros medicamentos, ¿no? Bueno, como una alternativa podríamos incluirlo ahí al metamizol, ¿no? Ahora, por último, algunas cosas que son, digamos, que causan controversia, ¿no? Primero, se debe tratar siempre la fiebre. Segundo, entre ibuprofeno y paracetamol hay una preferencia, o sea, ¿cuál es mejor? Se puede alternar los medicamentos y finalmente se pueden combinar, ¿ya? Entonces acá hay una comparación entre la guía inglesa, que es la guía NICE, la guía canadiense, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Italiana.
Entonces vemos que acá, por ejemplo, los canadienses son un poquito más, digamos, más permisivos. Deben tratar la fiebre, ellos dicen que sí, por el solo hecho de la fiebre, ¿no? Tomando en cuenta solamente la temperatura. En cambio, las otras guías dicen que se debe tratar cuando esa fiebre se asocia con disconfort. ¿Hay preferencia por paracetamol o por ibuprofeno? No. Entonces, todo el tiempo ustedes van a ver publicaciones donde dice que el paracetamol es mejor en este caso. Luego sale otra publicación en la que dice que el ibuprofeno ha sido más efectivo en este otro caso o tiene tal ventaja frente al paracetamol. Y así, ¿no? Entonces, pero finalmente ambos son medicamentos muy seguros y se pueden utilizar sin problemas. Ninguno uno antes que el otro, ¿no? El que tengamos o con el que mejor nos vaya, ¿no? Muy bien. Se puede alternar. ¿Qué quiere decir? Que le demos primero, digamos, paracetamol y si no hubo buena respuesta le damos ibuprofeno o le dimos ibuprofeno y no me parece que va bien y lo puedo pasar a paracetamol. Entonces, esto de alternar o no, por ejemplo, para los americanos y los italianos, no es una buena conducta. Para los ingleses, si persiste la fiebre, ¿no? Si persiste la fiebre, sí se podría alternar entre paracetamol e ibuprofeno. Y para los canadienses, se puede hacer eso, pero bajo supervisión. ¿Ok? Ahora, lo que no se debe hacer es combinar, o sea, al mismo tiempo. En este momento le doy ibuprofeno y le doy paracetamol, los dos juntos. Eso, ninguna de estas sociedades científicas, pues, recomienda combinar ambos. Eso, por ejemplo, ustedes van a ver en adultos. Hay, por ejemplo, no sé, diclofenaco con paracetamol, o hay se toman pues un ibuprofeno y un paracetamol, o dos ibuprofenos y un paracetamol, una cosa así. Entonces, eso en el caso de los niños no se debe hacer. Y esto que ya lo hemos visto, ¿no? Las presentaciones de paracetamol, de ibuprofeno, de metronidazol. Muy bien, chicos, preguntas. Muy bien. Carlos Alberto. Angelique. Presente, doctor. Buenas tardes. Gabriela Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Brija. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Brija? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Diana. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Karen Hualpa. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Karen? Luis Guamaní. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Y a Sierra. Presente, doctor. Buenas tardes. Adelmo Silva. Presente, doctor. Buenas tardes.